Bien, de acuerdo a los ejemplos que hemos estado analizando en los videos anteriores, en donde hemos graficado la corriente en función del voltaje para diferentes elementos como la resistencia, el cortocircuito, el circuito abierto, las fuentes independientes. Antes de continuar, vamos a establecer las siguientes convenciones que vamos a emplear durante los siguientes videos. Esas convenciones se refieren básicamente a la nomenclatura que voy a estar empleando para representar diferentes tipos de parámetros. Por ejemplo, si tomamos como referencia una resistencia entre cuyos extremos definimos un voltaje, voy a llamar B subíndice R, voltaje o diferencia de tensión en la resistencia. La corriente, como ya vimos, debe quedar definida en el sentido adecuado a la polaridad que estamos definiendo en la resistencia, y suponemos que la resistencia tiene un valor R. Ok, de acuerdo a esta referencia, si el voltaje en la resistencia nos va a representar un valor constante, entonces vamos a utilizar una letra mayúscula. Por ejemplo, si el voltaje en la resistencia es constante, voy a utilizar la letra B mayúscula con el subíndice que me indica que es un voltaje sobre la resistencia, y puede tener cualquier valor, por ejemplo 10 volts. Entonces ese sería un voltaje constante en la resistencia. Si la corriente en la resistencia es constante, utilizamos también una I mayúscula y podemos decir que esa corriente vale, por ejemplo, 2 amperes. Ok, lo contrario, si nuestro parámetro va a estar variando con respecto al tiempo, entonces voy a utilizar una letra minúscula, por ejemplo B subíndice R, suponiendo que recibe una señal igual al voltaje que recibimos en el contacto de nuestras casas, pues tendría un valor, por ejemplo, de 120 volts RMS. Luego vemos qué significa eso. O bien, si la corriente fuera variable, pues utilizamos también una letra mayúscula, el subíndice R, para indicar que es a través de la resistencia, y puede tener cualquier valor, por ejemplo 4 amperes pico. Ok, si hacemos una representación gráfica de los conceptos que les acabo de mencionar, un valor constante de voltaje se refiere a que con respecto al tiempo ese valor no va a variar, es decir, vamos a tener una línea paralela al eje del tiempo. Aquí está nuestra referencia de 0 volts, y este valor se representaría por la letra mayúscula, y en este caso tendría un valor de 10 volts a manera de ejemplo. Si lo que representamos ahora es una señal variable en el tiempo que esté variando, por ejemplo una señal de corriente, entonces, suponiendo que esa señal tiene esa forma, una forma de onda senoidal, la letra que utilizaríamos para representar esta señal sería la letra I minúscula subíndice R, es decir, aquí tendríamos en nuestro eje vertical la letra I minúscula con un subíndice R. En la gráfica anterior tendríamos un B minúscula subíndice R. Ok. Si la corriente en la resistencia tiene un valor de 4 amperes pico, pues ese 4 amperes pico estaría representado aquí. Sería un valor máximo. Pico lo vamos a representar con un sombrerito, un triangulito sobre la I, indicando que ese es el valor de la corriente pico. De la corriente pico se refiere a esta distancia. En este ejemplo, pues este valor máximo pico valdría 4 amperes. Ok. Lo principal en este tema que estamos viendo es el uso de letras mayúsculas para representar valores constantes y letras minúsculas para representar señales o
parámetros que varían en el tiempo. En el caso de que tuviéramos una señal que combinara o que estuviera formada tanto por una señal que no varía en el tiempo como por una señal que varía en el tiempo, la manera de representarlo en cuanto a las letras que vamos a emplear sería utilizar una letra minúscula con un subíndice mayúscula, como lo he estado aplicando en las gráficas anteriores. Por ejemplo, si hablamos de un voltaje en la resistencia, utilizamos una letra minúscula con un subíndice mayúsculo, de letra mayúscula. Esto significaría que si nuestro voltaje tiene una componente que no varía en el tiempo, representada por la letra D mayúscula, y sobre esta señal tenemos superpuesta una señal que varía en el tiempo, mostrada en azul, entonces esta sería nuestra señal que varía en el tiempo, representada con la letra B minúscula. Entonces el voltaje a través de la resistencia lo podríamos representar como la suma del voltaje constante más el voltaje que está variando con respecto al tiempo. Eso nos daría el voltaje total. Otra vez, lo importante es, esta señal en mayúscula nos representa una señal que no varía en el tiempo, una señal de DC. Esta señal nos representa una señal que varía en el tiempo, una señal de AC. Y esta letra, esta representación, nos estaría indicando que la señal tiene una componente de DC en la cual está sobrepuesta una componente de AC. Bien, esas serían las convenciones que vamos a estar empleando durante los siguientes videos.